Hola amigos y amigas, bienvenido a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde usted puede escucharnos sobre diferentes temas de salud mental. Soy Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de hablar de un comportamiento que en los adolescentes se va presentando progresivamente y hay que tener cuidado cómo es que ellos lo enfrentan. Se trata del despertar sexual de los adolescentes. Y para poder hablar sobre ello, ver cómo es que podemos enfrentarlo, tenemos a nuestro especialista, el doctor Horacio Vargas Burga, quien es médico, psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, por supuesto, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Bienvenido, doctor Horacio Vargas. Ante todo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, doctor. Sabemos que hablar del adolescente, como decía, es interesante, pero cuando tocamos el tema de la conducta sexual del adolescente, ¿cómo podemos abordarlo? Sí, la conducta sexual del adolescente es un aspecto, digamos, bastante complejo, multidimensional. Y cuando el adolescente despierta su sexualidad, van a confluir toda una serie de factores, tanto biológicos, psicológicos como sociales. Entonces es importante comprender estos aspectos para entender mejor cómo se da este proceso. En esta etapa de la pubertad, el adolescente comienza a descubrir cambios físicos y comienza a darse cuenta que está cambiando no solamente físicamente, sino está cambiando también en un aspecto de cómo enfrentarse al entorno, ¿verdad? Sí, es porque esos cambios físicos se van a dar tanto en los varones como en las mujeres, ¿no? En los varones va a haber el crecimiento o la aparición de lo que se llaman los caracteres sexuales secundarios, ¿no? El crecimiento del pene, del escroto, la aparición del vello pubiano, el cambio de la voz. Y en el caso de las adolescentes mujeres, la aparición del brote mamario, la menstruación, también la aparición del vello pubiano. Entonces estos cambios físicos van a generar también en el adolescente todo un proceso de cómo va a enfrentar estos cambios, ¿no? Y cómo se va a ir adaptando a estos cambios. Y justamente esa situación que usted señala, cómo enfrentar, ¿no? Aparece ello, pero todas las personas tenemos nuestras diferencias individuales, ¿no? Tanto de personalidad como algunas otras pautas, incluso dentro del hogar, ¿no? Esta forma de enfrentar ¿tiene características específicas dependiendo de algunos factores? Sí, es un aspecto, digamos, importante es el hecho de que el adolescente esté informado o no. Si el adolescente está informado, lo más probable es que esto lo tome como un proceso natural o lo vaya entendiendo y se vaya adaptando mejor. Cuando no está informado y lo toma por sorpresa, sí pueden haber toda una serie de reacciones, ansiedad, temor, no saber qué hacer en ese momento. Y a veces la conducta de evitación quizás. Claro, o la interpretación de lo que le está pasando, okay, ¿no? Que puede ser errónea. Y cuando de repente el adolescente está motivado más bien para establecer relaciones interpersonales con el sexo opuesto, ¿no? O personas de su entorno, ¿no? ¿Cómo se podría dar esta situación? Sí, empieza a aparecer en ambos sexos el deseo sexual, la atracción sexual, y es importante que esto se encamine adecuadamente. Entonces el adolescente, si no está informado, estos impulsos, estos deseos, puede ser que no los maneje adecuadamente. ¿Esta información, doctor, implica una serie de datos específicos o hay algunos mitos que también es importante informarse? Ambas cosas, ¿no? Por un lado, tanto en el colegio como en la casa es importante que los padres puedan brindar información, igual en el colegio. A pesar de lo que se ha avanzado en el tiempo, todavía la sexualidad es un tema tabú y hay temor todavía en los padres, incluso en algunos docentes, de la forma como abordarlo. Y hay toda una serie de mitos también alrededor de esto, que si no son, digamos, identificados,
pueden persistir y en vez de ayudar, más bien perjudicar el proceso. Esto significaría que, por ejemplo, podemos hablar de un despertar que tiene una predicción saludable, ¿no? O de repente un despertar de riesgo. ¿Podríamos llamarlo de esa forma? Así es, ¿no? Porque lo esperable es que sea un proceso natural, ¿no? Que se lleve bien en la mayoría de los casos. Pero pueden haber situaciones donde esto no es muy bien encaminado y más bien generar toda una serie de complicaciones. Sobre todo si el adolescente ya tiene cierta vulnerabilidad, ¿no? Para desarrollar ciertos cuadros clínicos o ciertos rasgos de personalidad. Eso justamente, doctor, ¿cómo se da esta situación? O sea, ¿cómo se puede asociar este comportamiento con alguna sintomatología clínica o algún comportamiento que no sería funcional? Claro, digamos, los cambios que se van presentando pueden ser procesados a veces de manera negativa, sobre todo en función de la respuesta del entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aparición del brote mamario puede ser mayor en algunas adolescentes mujeres que en otras, y esto puede ser, digamos, motivo de sarcasmo, de burla, y la adolescente puede tener rechazo a los cambios que está presentando en el cuerpo, ¿no? Algunas adolescentes mujeres desarrollan más que otras en cuanto a su contextura corporal, y esto también puede ser motivo de reacciones de diverso tipo. Como la valoración de su autoimagen. Así es, ¿no? O también el asedio que puede generar esto por parte, digamos, del sexo opuesto. Entonces eso puede generar temor, rechazo. En el caso de los adolescentes varones, también, ¿no? El cambio de la voz no es igual en todos, los cambios físicos igualmente. Entonces esto puede generar situaciones de burla o de sarcasmo y esto afectar al adolescente. En todo caso, qué importante lo que estamos señalando, porque implica que la persona va a tener una fronte hacia el medio dependiendo de cómo es que perciba estos cambios, ¿no? Si los percibe de una manera que les hace sentir cómoda, va a tener una respuesta que podría ser, como usted dice, de manera natural, ¿no? Pero de lo contrario, aparece una serie de condiciones que puede afectar su salud mental. Así es, ¿no? Porque alrededor de estos cambios físicos y también de estos procesos psicológicos pueden darse toda una serie de manifestaciones, ¿no? Ansiedad, temor, rechazo, y eso afecta la salud mental. Bien, exactamente, de repente estamos hablando de una ansiedad, pero más asociada a su imagen corporal, tanto en hombres como en mujeres, ¿no, doctor? Claro, la imagen corporal empieza a cobrar más importancia en esta etapa de la adolescencia. Entonces, cuando hay comentarios sobre la imagen corporal y la persona ya tiene una vulnerabilidad, eso puede facilitar la aparición de diversos cuadros. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que incluye la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, donde, digamos, el eje principal está en relación a la distorsión de imagen corporal. Entonces empiezan a rechazar cómo se están viendo o hay una distorsión en cómo se están observando, ¿no? Exactamente, ¿no? Y no es una situación solamente del sexo femenino, también aparece hoy en día y cada vez más casos, ¿no?, en los varones. Sí, siempre, digamos, ha habido una mayor proporción en mujeres que en varones, ¿no? Y todavía esa proporción se mantiene, pero cada vez están apareciendo casos más frecuentes en varones. Okay. Esta es una situación entonces en cuanto a su imagen. Y en cuanto a la situación del contacto ya con una pareja, ¿no? ¿Cómo es que el adolescente comienza a tener este tipo de, digamos, de relación que le podría llevar a una situación de bienestar o de repente no? Claro, con el despertar sexual aparece el deseo sexual, la atracción sexual. Y entonces este interés puede generar a veces
reacciones extremas, ¿no? Desde el adolescente que es muy temeroso, inhibido y le cuesta acercarse y no sabe cómo hacerlo, hasta el adolescente que es muy desinhibido y tiene acercamientos inapropiados. Cuando hablamos del adolescente que es retraído, que es, digamos, cuidadoso con esta situación, podría generar en él también alguna situación que podría lastimarlo psicológicamente, ¿no? Claro, porque su temor que le impide, digamos, acercarse, le va a generar ansiedad, le va a generar insatisfacción. Y si ya tiene una vulnerabilidad, esto puede facilitar la aparición de algún cuadro clínico, ¿no? Esto implica que de repente este adolescente debe saber que este es un comportamiento de lo más natural, que es propio de su desarrollo. Así es, ¿no? Que es común que esto aparezca, pero adicionalmente es importante también ayudarlo a que él desarrolle herramientas, ¿no? Para poder acercarse. Porque, digamos, los adolescentes, cuando aparece este interés, van a querer tener pareja, ¿no? Pero necesitan las herramientas adecuadas para poder acercarse y conseguir ese propósito. Estaríamos hablando de repente de habilidades de expresar emociones o de repente habilidades de comunicación efectiva, quizás. Así es, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Porque, digamos, el enamoramiento implica también todo un proceso, ¿no? Entonces se dan conductas en ambas partes que tienen que darse de manera, digamos, adecuada en su tiempo para que se desarrolle, digamos, en armonía, ¿no? Si no es así, pueden haber situaciones de desencuentro muy marcadas. Hoy en día encontramos que el acercamiento sexual a veces se da no necesariamente porque exista un vínculo de enamoramiento, ¿no? ¿Cómo se responde frente a esta situación? Claro, por eso es importante la orientación en la información, porque ahora que estamos en un mundo globalizado y hay más acceso a información, no toda la información a la cual se accede por redes sociales, por internet, es adecuada. Y también los adolescentes pueden estar expuestos a personas inescrupulosas que usan, digamos, ciertas artimañas para un acercamiento y después se dan situaciones incluso de hasta abuso sexual. Y los adolescentes se convierten en personas que tienen que sufrir las consecuencias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Terminan siendo víctimas. Y vienen a consulta específicamente por qué situaciones. Las situaciones, digamos, variables, ¿no? A veces se dan situaciones de frustración. El rechazo, por ejemplo, que sufren los adolescentes en el proceso de enamoramiento, no es procesado igual por todos. Para algunos adolescentes esto puede ser o generar un impacto muy fuerte que produce desolación, insatisfacción, y algunos que tienen ya cierta vulnerabilidad lo pueden llevar a una conducta suicida, en grados extremos también a una conducta homicida. Mire, qué importante se da hoy en día señalar esto, porque a veces los adolescentes rompen con una pareja y lo que hacen es inmediatamente asumir que ahí terminó sus expectativas, ¿no? Y es bien corto el espacio que tienen para poder enfrentarlo y más bien se niegan al enfrentamiento, ¿no? Así es, no saben manejar la frustración, la decepción, sobre todo cuando es una primera decepción, ¿no? Es una primera pareja que tiene y se produce, digamos, o el rechazo o una ruptura sentimental. Entonces la forma como lo enfrentan no siempre es la más adecuada. Definitivamente hay que mirar atrás, ¿no? Hay que mirar si se tiene todos los recursos para esta etapa. Eso creo que es una buena situación que debe tenerse en cuenta en los padres. Así es. Para que se pueda presentar de una manera, digamos, más esperada, como lo que señalamos, ¿no? Doctor, pero ¿qué pasa cuando de pronto aparece ello y el adolescente no puede controlarlo, ¿no?
y comienza a mostrar comportamientos impulsivos o comportamientos que nosotros podríamos decir no es una forma adaptativa de manifestar su sexualidad. ¿Cómo es que se da eso y por qué factores? ¿A dónde nos puede llevar esto? Claro, eso puede generar a la larga más problemas para el adolescente, ¿no? En sus relaciones interpersonales, incluso en complicaciones mayores. Entonces es importante ahí la comunicación que tenga con los padres y los profesores. El adolescente necesita ayuda, pero para acercarse a una persona mayor necesita tener confianza. Entonces si hay confianza, el adolescente va a manifestar sus dudas, sus temores, y entonces va a poder ser ayudado. Ahora, en situaciones extremas donde ya aparecen cierto tipo ya de conductas que implican autoagresión o agresión, es importante que los padres busquen ayuda profesional. A veces la curiosidad lleva a que se vayan formando ciertos hábitos, ¿no? El adolescente puede ser de que tenga las condiciones para que con amigos o ahora que tenemos la fuente de internet, ¿no? Pueda ir poco a poco entrándose a un tema de la sexualidad que lo puede saturar y formar hábitos que no son saludables para él, ¿no? Eso se puede dar, doctor, y es peligroso. Sí, y en los últimos años se han dado juegos en fiestas donde se realizan dinámicas de tipo sexual, ¿no? Por citar un ejemplo, ¿no? Juego del semáforo, ¿no? Donde empiezan a bailar y al momento en que sale una luz, los dos adolescentes que están, digamos, en ese momento juntos tienen relaciones sexuales. Y se han dado casos de adolescentes que, como han tenido en una fiesta relaciones con varios y han quedado embarazadas, no saben de quién es el hijo, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos que parece, sobre todo un adolescente que recién está entrando en este despertar, que le puede parecer por influencia de los amigos como algo divertido, algo, digamos, interesante, o puede ser muy peligroso. Socialmente, ¿no? Sí. Porque a veces buscan eso. Sí, eso es un aspecto importante porque los adolescentes siempre son bien influenciables, ¿no? Buscan hacer lo que los demás adolescentes hacen, ¿no? O para ser populares, para ser aceptados, buscan repetir lo que los otros hacen, ¿no? Entonces, si hay una presión social, eso puede influir en que ingresen a tener conductas que no son saludables. Y a veces se inician de manera, digamos, imprudente, se puede decir quizás, en el sentido de exhibirse, ¿no? En las redes o fotografías, o la pareja le pide que por favor postee algo, que también forma parte de un reconocimiento del comportamiento sexual. Sí, eso se da con cierta frecuencia, ¿no? Ahora que cada vez hay esta posibilidad de hacer los TikToks o videos. Eso justo, ¿no? Entonces al adolescente le parece divertido, pero también es un medio de buscar aceptación, ¿no? Cuantos más likes tenga, eso aumenta más su autoestima, pero se está exponiendo a diferentes personas. Doctor, nos gustaría mucho que nos dé sus recomendaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaría usted, ¿no? De repente a estos adolescentes que ya están entrando a esta etapa, a los preadolescentes, a los que hoy están en esta etapa, los que están dejando. Sí, es importante que ellos puedan acceder a información adecuada, ¿no? Que consulten con sus docentes, con los padres, acerca de qué fuentes bibliográficas pueden, a cuáles pueden acceder. Igualmente hacerles preguntas, porque entran en esta etapa con una serie de intereses, dudas, y es importante que esas dudas se clarifiquen, pero de manera adecuada, ¿no? Probablemente los amigos le van a hablar de la masturbación, van a haber dudas de parte de ellos si esto es bueno o no, si debe hacerse o no debe hacerse, cuántas veces hacerse. Entonces es importante que tengan información adecuada sobre esto, ¿no?
Igualmente sobre lo que es el ejercicio de una sexualidad responsable, ¿no? Hay dos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en esta etapa donde el adolescente presenta ese despertar sexual. Uno, el evitar enfermedades de transmisión sexual, y dos, los embarazos tempranos, ¿no? Y para ello es importante que el adolescente esté informado y conozca, ¿no? de que es importante, digamos, esperar, ¿no? Que tiene que estar preparado para iniciar. El inicio de las relaciones sexuales es algo en ambos sexos que es, digamos, un aspecto crucial, ¿no? Cuándo iniciarlo, cómo iniciar, pero necesitan información para poder hacer esto de manera, digamos, adecuada, saludable y responsable. Definitivamente la información adecuada es el punto clave para ello. Así es. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que las recomendaciones y esta visión que nos ha brindado de cómo este despertar va a tener repercusión en cómo la gente se va a enfrentar es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Bien, vean ustedes cuán importante es tener esta información en el despertar sexual de los adolescentes, porque esto podría generar, ¿no?, un problema en su salud mental. Muchísimas gracias. Hemos tenido una entrevista con el doctor Horacio Vargas, quien ya nos está señalando que es necesario la prevención. Muchas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos en Spotify.